Buenos días, se abre la sesión, pueden tomar asiento. Señoras y señores, conforme lo establece el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública, en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno, tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. Terminada la ceremonia, las nuevas y nuevos profesionales podrán retirar sus diplomas en la oficina de títulos. A continuación, invito a las licenciadas, licenciados y a sus familiares a la ceremonia de juramento, que será recibida por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. El señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento. Los invito a ponerse de pie. Alexandra Adractas Larré. Duilio Manuel Alegría Santibáñez. Vicente Gustavo Arancibia Fuentes. Daniela Andrea Ballarín Barría. Alberto Andrés Barrera Mella. Tania Andrea Canaguate Sandoval. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Aníbal Andrés Chacama Gallardo. Pía Fernanda Corbalán Campos. Francisca Belén Donoso González. Eric Sasha Espinosa Pavés. Nicolás Ignacio Félix Torres. Camila Danae Figueroa Vega. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Javiera Paz Gil Muñoz. Valentina Ignacia González González. Mical Susan González Muñoz. Diego Gijón Martínez. Nicolás Benjamín Jadel Riveros. Alexander Sebastián Cushel Reyes. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Karen Janet Loncoñanco Álvarez. José Jonathan López Toledo. Berta Maribel Melinao Martínez. Javiera Ana Morales Pinto. Henry Francis Neira Darot. Pamela Consuelo Padilla Vergara. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado.
Sí, juro. Aníbal Alexi Pastén Solís. Andrea del Carmen Peña Cortés. Carlos Ignacio Quinteros Quinteros. Sebastián Héctor Reyes Sotomayor. Camilo Ignacio Rivera Martínez. Juan Carlos Rivera Neira. Licenciada y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Josefa Antonia Saavedra Mota. Javier Osvaldo Sáez Villa. Linda Catherine Salinas Madariaga. Nicolás Andrés Santander Acras. Vania Giselle Toledo Campos. Samuel Antonio Torres Concha. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Francisco José Torres Jimeno. Paz Belén Undurraga Sáez. Mirta Bernarda Velázquez Villavicencio. María Solange Vergara Valdés. Juan Pablo Vial Vial. Jimena Andrea Vidal Rojas. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Diego Alberto Villegas Rojas. Gustavo Adolfo Westermayer Tuqui. José Manuel Wilson Aranda. Macarena Beatriz Yáñez Ruiz. Luisa Fernanda Yáñez Salas. Carol Andrea Zamora Galleguillos. Ángel Andrés Zamorano Pizarro. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro.
Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y les desea buen éxito profesional. El público les puede brindar un merecido aplauso. Los invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Haroldo Brito Cruz, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras y señores ministros de la Corte Suprema, señoras y señores, nuevas abogadas, nuevos abogados, en esta ocasión tan importante en que la Corte Suprema ha otorgado el título de abogadas o abogados, quiero compartir con ustedes unas breves palabras acerca de la figura del abogado, jurista, profesor de Derecho Penal y exministro de esta Corte, don Enrique Curi Ursúa. Lo hago porque creo que se trata de un gran jurista y una gran persona que debe ser tenida, que puede ser tenida tranquilamente como modelo en una etapa como la que ustedes están viviendo. Condiciones que nos obligan a destacar su rica personalidad y aportes a la justicia y a las ciencias jurídicas, y porque también nos permite mostrar un poco más a esta Corte ante la ciudadanía, particularmente a ustedes, directamente a ustedes. Don Enrique estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y luego de su titulación, el 6 de noviembre de 1961, se especializó en Derecho Penal, prosiguiendo sus estudios de posgrado en la Universidad de Nueva York. Impartió la cátedra de Derecho Penal en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde fue director general de la Vicerrectoría Académica entre 1971 y 1973 y secretario general entre 1990 y enero de 1998. También en la sede Valparaíso de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile fue profesor entre 1967 y 1970. Asimismo, dictó clases, entre muchas otras, en la Universidad del Externado de Colombia, de la cual fue profesor honorario, en la Universidad Central de Venezuela, Universidad de Buenos Aires y Universidad de Sao Paulo. En otras de sus facetas, don Enrique formó parte del Consejo General del Colegio de Abogados por varios períodos y ejerció como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago entre marzo de 1995 y febrero de 1996. En el año 1997, el presidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, lo nominó para ocupar el cargo de ministro de esta Corte Suprema en uno de los cupos creados con la reforma para abogados que estuvieran fuera de la judicatura. Asumió el 13 de enero de 1998 como ministro de este tribunal y se integró desde luego inmediatamente a la sala penal de esta Corte. Sin embargo, el 20 de abril de 2006 anunció su renuncia, la que hizo efectiva a partir del 1 de junio de ese mismo año. No caben dudas que el nombre de don Enrique Curi está ligado indisolublemente a la doctrina finalista del delito, que influyó decisivamente en la formación de los abogados chilenos durante décadas. A esta doctrina le debemos también una didáctica, un método de enseñanza, una explicación de la teoría del delito, que en opinión de muchos seguramente está entre las más sólidas. Su trabajo se suma al de otros destacados juristas nacionales como Juan Bustos, Francisco Grisolía,
Sergio Politov y Sergio Yáñez, quienes compartieron con él las inquietudes académicas, significativas experiencias de juventud y las enseñanzas del también profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, don Álvaro Bunster, quien se preocupó inicialmente de difundir en Chile las teorías y el método finalista del delito, por entonces una tendencia tremendamente fuerte en Latinoamérica. Asimismo, compartió con aquellos profesores los estudios de posgrado en el extranjero, la agitada vida política y social de la década de 1960, con la reforma universitaria incluida, y la época del Instituto de Ciencias Penales y su revista, bajo la dirección de don Eduardo Novoa Monreal, allá en la época de 1960, y la internacionalización del derecho penal chileno a través de los trabajos del Código Penal Tipo para Latinoamérica, también impulsados por don Eduardo Novoa. Por lo mismo, no es de extrañar que en el debate surgidos entre las escuelas clásicas y la finalista del delito, don Enrique haya tomado partido por esta última, como lo hicieron casi todos sus compañeros de generación, adoptando un concepto de conducta o acción con sentido, entendiéndola como la que abarca también el lado objetivo como el subjetivo de la acción, tanto su fase interna como externa. Sin embargo, don Enrique no se limitó a tomar partido por el finalismo y a defender sus posiciones en foros y en la enseñanza, sino que además se dio el trabajo de ponerlas por escrito, someterlas a la crítica y debate por parte de la comunidad jurídica. Fruto de este esfuerzo destacan sus obras El delito continuado de 1962, Orientaciones para el estudio de la teoría del delito de 1967, publicado en la Universidad en Valparaíso, Tentativa y delito frustrado y el proceso ejecutivo del delito en 1977, para culminar con Derecho Penal, parte general en 1982 y la Ley Penal en blanco en 1988. Me parece oportuno relevar que las posturas finalistas del profesor Curi convencieron a una mayoría significativa de quienes estudiaban el derecho penal entre los años 1970 y 2000, y particularmente a partir de la época de 1980, cuando su primer libro sistemático, La orientación para el estudio de la teoría del delito, dio paso a su obra ya definitiva, Derecho Penal, parte general, inicialmente diseñada en 2 tomos. La nota característica de la obra del profesor Curi frente a la de otros destacados penalistas como don Alfredo Echeverri, Juan Bustos y Sergio Politov, los otros miembros de su generación que se dieron a sistematizar sus opiniones en textos generales, fue su estricto apego a la ortodoxia del sistema finalista. En efecto, desde mediados de los años 60, se dio la tarea de desarrollar, con relación al derecho chileno, la teoría final de la acción, siguiendo rigurosamente la sistemática de los textos ya disponibles de Hans Wenzel, Reinhard Maurach, incluso al punto de aceptar la teoría extrema de la culpabilidad y sus efectos penales respecto del error de provisión, excusabilidad en caso de ser invencible, mera atenuación en caso de ser vencible, incluso en los supuestos de error sobre los presupuestos objetivos de una causal de justificación, por considerarla una consecuencia necesaria de la concepción final de la acción. Aunque su paso fue por la Corte Suprema le llevó a moderar esta posición, lo cierto es que los fundamentos, metodología y esquema de exposición del finalismo se mantienen hasta las últimas ediciones de Derecho Penal, donde sigue afirmando que el concepto de acción finalista era el que servía de base al sistema de la teoría del delito que se expondrá en esta obra. Es probable que hoy en día muchos de quienes se declaran y sienten sus discípulos no compartan los fundamentos filosóficos y sistemáticos de su obra, pero sí creo que compartirán su vocación y su pasión por el estudio y la enseñanza, los recuerdos de un profesor afable y generoso con sus alumnos y sobre todo de alguien que tenía la capacidad de despertar en los demás el amor por la disciplina que cultivaba en el más alto nivel de su época. Apreciados nuevos abogados y abogadas, he querido recordar a este gran juez y jurista por cuanto a partir de hoy ustedes comparten con él la noble profesión de abogado.
Los exhorto, por ello, a destacar en su ejercicio con el ejemplo de esta vida puesta al servicio del derecho y la justicia, con la esperanza de ser algún día igualmente reconocidos por sus méritos profesionales, ocupando también un lugar preferente entre los insignes abogados de este país. Muchas gracias. Habiéndose cumplido con los propósitos de la audiencia, se le pone término. Muchas gracias. Muy bien. Estimados colegas, felicitaciones. Que disfruten su celebración. Será hasta pronto.